En el episodio 179 te conté que he estado en una temporada de preguntas existenciales con respecto a mi filosofía laboral y a mi relación con mi trabajo, con la creación del contenido, con la creación de este podcast, con la creación de lanzamientos y de journals. Y he estado mirando para atrás, específicamente con el podcast, en estos primeros 6 años, ¿cuáles han sido los principios y los paradigmas mentales más productivos y más energizantes para seguir teniendo claro el norte, las prioridades y la estructura clara para seguirme moviendo un pie al frente del otro semana a semana? Especialmente cuando cuesta, especialmente en esos momentos en los que hay días o semanas o temporadas enteras de estarnos comparando, de estarnos sintiendo inseguras, de querer tirar la toalla. Cuando miro para atrás en estos primeros 6 años, han habido infinitas veces en las que he querido parar, en las que me he querido rendir, en las que he solo querido que el proceso sea más fácil o que sea más rápido o que me he sentido insuficiente. Y lo que he aprendido es que no me sirve de nada porque no es productivo y no da buenos resultados. Más productivo es decir, ¿cómo me hago más fuerte? ¿Cómo me hago más valiente? ¿Cómo hago que mi mente sea más resiliente? ¿Cómo hago para tener valores y prioridades más robustas que me regresan a mi centro, especialmente en momentos frágiles, en momentos retadores, en momentos que están testeando y probándome a ver si de verdad estoy aquí para largo o no? Me he dado cuenta que una meta súper productiva es decir, ¿cómo hago para que esos retos o esas crisis me afecten un poco menos de tiempo o me saquen de mi centro, me saquen de mi carril un poquito menos de tiempo? Si antes me desmotivaba y me tomaba una semana regresar a crear contenido, ¿cómo hago que me tome 3 días y medio? ¿Cómo hago que después me tome solo un par de horas? ¿Cómo hago que después ni siquiera me descarrile y que pueda dudar de mí misma y aún así seguir ejecutando? Y me he dado cuenta que a lo largo de los años, esos son los grados de seguir mejorando en nuestro profesionalismo, nuestra constancia, nuestra disciplina y nuestro compromiso con esas metas con esas metas de excelencia a largo plazo. Así que te voy a ir enlistando uno por uno los paradigmas mentales más energizantes y más útiles para regresar a nuestro centro, para acordarnos para qué estamos aquí, para recalibrar estas emociones, recalibrar nuestro norte, especialmente cuando cuesta. Mientras más estudio documentales y más autobiografías leo de personas que lograron hacer cosas extraordinarias por décadas, no por un año, no por 6 meses, sostenerlo por décadas, por toda su vida, más aprendo y más en perspectiva pongo que no es que esas personas le tenían más fácil, es que ellas se volvían más fuertes. No es que el camino se volvía más simple, es que esas personas tenían más herramientas. No es que tenían menos obstáculos, sino que las manejaban de una manera más productiva, más útil, más potente, más recursiva. No es que esas personas pedían que el camino cada vez sea más fácil, sino que tenían sueños más grandes y ellos y ellas se hacían más fuertes. No es que no habían cosas que les distraían o que les sacaban de su centro, es que tenían prioridades más claras y enfoques más fuertes y maneras de seguir trabajando, de seguir saliendo a la cancha, a pesar de que tenían nervios, miedos, inseguridades, a pesar de que estaban enfrentando obstáculos o rechazo o opiniones negativas con respecto a su trabajo o a su vida personal. Mientras más estudio a estas personas, mientras más documentales me veo y mientras más autobiografías leo, más me doy cuenta que no es que no tenían obstáculos, sino que lograban seguir caminando a pesar de esos obstáculos. Un ejemplo sería la comparación. No es que no se comparan, es que siguen saliendo a hacer su trabajo a pesar de estarse comparando, que siguen saliendo a practicar, de que siguen llegando todos los días a crear su arte, a crear sus creaciones, a trabajar en sus proyectos, a pesar de estas emociones complejas, profundas, intimidantes que están sucediendo en su cabeza. Cuando veo cada uno de esos ejemplos, me doy cuenta que no es productivo ni útil sentarme a pedir y tener estos deseos de que sea más fácil, sino de siempre pedir y enfocarme en yo ser más fuerte, en yo ser más recursiva, en yo tener más dominio mental para poder regresar a paradigmas mentales que me energizan.
ayuda a poner un pie al frente del otro y a enfocarme en crear. Las redes sociales pueden distorsionar tantas cosas tan rápido. Y como creadores de contenido, como empresarias y empresarios digitales, hay una delicada línea entre estar consumiendo contenido y estar creando. El primer paradigma mental y el más importante es que tu trabajo es crear y hay que tener bien claro cuánto tiempo le estamos dedicando a consumir contenido de 15 segundos, estar scrolleando por 5 horas seguidas sin darnos cuenta cuánto tiempo pasó, estar viendo televisión, pero al mismo tiempo en redes sociales, ese tipo de consumir contenido que literal atrofia nuestro cerebro versus cuando estamos consumiendo contenido para aprender, para reflexionar, para de verdad nutrir y germinar nuestras ideas. Número 1 es tener bien claro que nuestro trabajo es crear mucho más de lo que estamos consumiendo. Y por ende, los paradigmas mentales más útiles son los que nos regresan a nuestra oficina, a nuestra computadora, a nuestro celular, pero para ejecutar y estar creando nuestras ideas. El enfoque, la meta, es regresar siempre más rápido y más eficiente a crear. Y cuando sea que sí nos extraviamos y nos distraemos y empezamos a mirar para afuera y a pasar muchísimo tiempo en nuestra cabeza, en las dudas, en la inseguridad, el rango de tiempo que nos toma regresar a trabajar, regresar a ejecutar, regresar a poner un pie al frente del otro, ese es el rango de tiempo que podemos estar acortando a lo largo de los años. Cuando pienso en estos primeros 6 años, pienso en cuánto me tomaba regresar a mi centro cuando caía en un rollo y una crisis existencial sobre el valor de mi trabajo, sobre la comparación. Me tomaba muchísimo más tiempo de lo que me toma ahora. Mi meta es que de aquí a 1 año, a 2 años, a 3 años, me tome la mitad de tiempo de lo que me toma hoy. El dominio mental de estos paradigmas no se trata de no tener momentos en los que nos queremos rendir. No se trata de no querer tirar la toalla. No se trata de que no vamos a tener obstáculos. Simplemente se trata de cómo respondemos en esos momentos y la fortaleza, la fortitud, la vitalidad y la energía que somos capaces de recuperar para acordarnos para qué estamos aquí, para qué hacemos lo que hacemos, para qué peleamos o llegamos hasta aquí con nuestros proyectos y para qué elegimos comenzar y hacia dónde estamos tratando de llegar. Leí una frase del creador de Charlie Brown, de los cómics, de esos dibujos tan icónicos y legendarios, históricamente relevantes, y el creador se llamaba Charles Schulz. Él escribió, dibujó, desarrolló, ilustró y publicó a lo largo de su vida más de 17,000 cómics con sus propias manos. Él dibujaba, calcaba, desarrollaba el guión y publicaba cada uno de estos cómics a lo largo de su vida. Amaba tanto su trabajo que inclusive antes de morirse dejó creado un cómic para que el periódico lo publique al día después de su muerte. Es decir, él quería morirse y que el día siguiente siga habiendo un nuevo cómic de Charlie Brown. A lo largo de los años la gente le preguntaba, ¿por qué seguía haciendo él todo? Si ya era tan famoso, tan exitoso, si ya había logrado llegar a todas estas metas. Le preguntaban, ¿por qué sigues siendo tú el que ilustra, el que dibuja, el que pone las letras, el que se encarga de principio a fin de este trabajo? Si ya pudiera solo tener personas y delegar. Y su respuesta es la cosa más refrescante y energizante que he leído en un buen tiempo. Y él decía, no hice todo esto para encontrar un trabajo que amo, para después de encontrar maneras de no hacer el trabajo que amo. Cuando leí eso, se sintió como tomarme una Coca-Cola en el desierto, como meterme al mar después de caminar en el sol por horas. Esa sensación tan refrescante, tan enfocada, tan íntegra y tan verdad, como un paradigma mental que nos trae de vuelta a nuestro centro. Así me quiero sentir con respecto a mi trabajo cuando me muera. Qué privilegio y qué regalo poder decir que así respetamos, honramos y nos relacionamos con lo que hacemos a lo largo de las décadas. ¿Cuántos obstáculos habrá pasado? ¿Cuántas dudas habrá tenido? ¿Cuántos momentos habrá tenido de tirar la toalla, de estar enfermo, de no sentirse bien? Y qué gran enfoque pudo sostener a lo largo de las décadas de decir, esto es lo que amo, este es mi trabajo y mi trabajo es hacer un buen trabajo en lo que amo y ser mejor en lo que amo. Y los resultados y las medallas son solo una razón para seguir haciendo lo que amo. Y la reflexión en la que entré, y este es un buen ejercicio de escritura, para tu journaling de mañana,
especialmente cuando te sientes desgastada o sientes que quieres tirar la toalla, quisiera trabajar menos, quisiera que alguien venga, me salve y me mantenga por el resto de mi vida y quisiera dejar de tener que trabajar. Y es recordar esta frase para reflexionar acerca de tu camino, acerca de todo lo que has tenido que hacer para llegar hasta aquí, para descubrir tus pasiones, para descubrir tus intereses, para tener tus ideas, para defender tu espacio, para fortalecer tu voz, para nutrir tu cabeza, para después poder tener las ideas que tienes, todo lo que has tenido que aprender, lo que has tenido que vivir, lo que has tenido que avanzar, las dudas que has tenido que atravesar, inclusive los obstáculos externos que has tenido que combatir y has tenido que caminar, no solo para encontrar lo que amas, sino para empezar, para seguir, para llegar hasta acá. Es importante mirar para atrás y darnos cuenta del gran regalo y el gran privilegio que es encontrar algo que nos mueve, el gran regalo y privilegio que es tener sueños gigantes, tener ambición, tener fuego, tener ganas, tener potencial, tener esa vocecita que nos dice, todavía no he llegado a hacer todo lo que sé que puedo hacer. Porque ese peso, esas ganas, esa motivación, esa vocecita es un regalo. No es un peso, no es una piedra en el zapato. Es un recordatorio que a veces sí pesa y esa sensación a veces puede sentirse como, ¿por qué estoy tan lejos? ¿O por qué me falta tanto? ¿O por qué no avanzo? ¿O por qué no veo resultados? Hay que acordarnos y poner en perspectiva que hay un montón de personas en el mundo que nunca ni siquiera descubrieron algo que les mueve, que nunca estuvieron cerca de tener ideas o de trabajar en proyectos que les prenden por dentro. Y me viene esa frase de Billie Jean, la presión es un privilegio. Sea la presión de sostener tu empresa, sea la presión de sostener a tus clientes, sea la presión de sostener a tu equipo, sea la presión de tus ideas gigantes, de tus sueños gigantes. Es un privilegio súper grande tenerlos. Y si ya descubriste algo que amas, si ya descubriste tus talentos, si ya descubriste la industria que te mueve o el impacto que quieres tener en el mundo, o inclusive si ya descubriste los problemas que más frustración te causan y que quieres resolver, si ya encontraste algo que quieres cambiar en el mundo, si ya encontraste personas que tienen problemas y dolores y molestias que tú sabes que puedes ayudar y que puedes tener un impacto en la vida de esas personas, si ya descubriste el área de tu vida que más te costó trabajar y que por ende quieres ayudar a otras personas a hacerlo, si ya descubriste un tema que te obsesiona, un tema que no puedes parar de aprender, que no puedes parar de absorber, que solo quieres seguir estudiando, si ya descubriste un hobby, una actividad en la que te pierdes, en la que siempre estás pensando, en la que siempre quieres volver, qué regalo tan grande es tener algo como eso. Qué regalo tan grande es haber descubierto algo con lo que haces clic, algo que te mueve y algo que te inspira. Y con respecto a tener un podcast, crear contenido, con tener estas herramientas, qué gran regalo y qué gran privilegio que tenemos estos canales de distribución donde podemos crear contenido que amamos, contenido que quisiéramos consumir, contenido que quisiéramos haber encontrado. Qué privilegio y qué regalo es poder abrir las conversaciones que quisiéramos estar teniendo, de tener un espacio donde nos podemos sentar con un micrófono a hablar de algo que nos interesa profundamente, de algo que queremos profundizar, tener estas herramientas, tener un espacio en el cual creamos, en el cual producimos cosas de nuestra cabeza y de nuestro corazón. Es un privilegio. El siguiente paradigma energizante es algo que yo le llamo burn less. Hoy en día se habla muchísimo del burnout y por suerte ya se habla muchísimo del burnout. Yo personalmente nunca he tenido burnout y me siento muy afortunada de no haber tenido esa experiencia hasta hoy. Pero lo que sí he tenido y con lo que sí he batallado es con lo contrario del burnout. Cuando estamos cansadas, cuando estamos atravesando retos, cuando nos está costando crear contenido, es muy fácil caer en pensamientos de que quisiera no tener que hacer esto, quisiera que sea más fácil o solo quisiera poder descansar, quisiera no tener estos sueños, quisiera no tener estas metas, quisiera estar solo ya satisfecha y realizada y por qué me faltan cosas y por qué no ha sido suficiente lo que he hecho hasta hoy. Y es muy fácil pensar que la solución es solo no hacer nada. Quisiera tirarme en el sillón, en la cama y solo no tener que salir. Algo muy importante que recordar es que la otra cara de la moneda del burnout no es estar descansada, es el burn less. ¿Qué es el burn less? Algo que a mí me pasó cuando dejé de trabajar.
cuando dejé a mis sueños, cuando puse en última prioridad a mis metas, a mis proyectos, a mi ambición, a mis destrezas y a mi trabajo. Cuando negocié la importancia de mi trabajo y de ejecutar cosas y de tener proyectos ambiciosos y de trabajar bajo presión y de estarme moviendo y de estar usando mi cerebro y mis manos. Una gran parte de la depresión clínica que yo atravesé tuvo que ver con eso. No tuvo que ver con estar agotada, no tuvo que ver con estar cansada, tuvo que ver con estar trabajando muy poco y estar muy en mi zona de confort y dejar de un lado todas las cosas que me importan verdaderamente, incluyendo mis proyectos. Si el burnout es como este fuego que te quema, es estar quemada. El contrario, el otro lado del péndulo es estar congelada. Cuando tus metas están congeladas, cuando renunciaste a tus sueños y eso empieza a erosionar tu cerebro, empieza a erosionar tu alma, cuando dejas de usar tu destreza y básicamente cuando bajas la velocidad tanto que se te olvida cómo se siente correr por algo que te importa. Es como que te empiezas a congelar así como con la bruja de Narnia cuando te hace de piedra. Y el burnless es súper triste y súper confuso y es estar aburrida y es empezar a ir tan lento que todo se empieza a sentir como en cámara lenta. Una de las cosas más importantes que yo hice para resolver esa depresión clínica, no fue trabajar menos, no fue descansar, fue ponerme metas ambiciosas de nuevo y fue crear proyectos que me importan profundamente y proyectos retadores que me sacaron de mi zona de confort. Y entre ellos fue empezar este podcast y fue publicar mi libro de recetas. Empecé esos 2 proyectos con metas importantes que me sacaron de mi zona de confort, que me hicieron aprender cosas nuevas. Me puse metas ambiciosas, pero me ayudaron a reconectarme con mi propósito, con mi momentum, y fue volver a sentir el gran privilegio de tener un proyecto que te importa, algo que te mueve, algo que te obliga a aprender, algo que te obliga a ser productiva, algo que te obliga a poner un pie al frente del otro y a conectarte con un para qué de servir y de ayudar, de acompañar a otras personas, de salir de esa lentitud y de esa arena movediza en la que no te sientes útil. Creo que es igual de importante hablar del burnout y hablar del peligro de esa autoexigencia, el peligro de empujarte demasiado lejos, del peligro de sacrificar tu salud mental y tu salud física es súper importante. Pero yo nunca me he sentido relacionada con eso y me di cuenta que si yo no me he sentido relacionada con todo ese contenido y toda esa información con respecto al burnout, que creo que igual es siempre tan importante tenerla en mente, tenerlo claro, tener claras las banderas rojas, tener claros cuáles son los síntomas. Pero después, yo al principio me dudaba y decía como, ¿será que tengo que darle más lento? ¿Será que tengo que ir más suave? ¿Será que tengo que trabajar un poco menos? ¿Será que tengo que tener sueños más chiquitos para tener cuidado con esto del burnout? Porque he tenido un montón de personas de mi alrededor que sí lo han vivido, pero después me di cuenta que mi trabajo y mi camino y en mi historia y en mi contexto, mi peligro es cuando me alejo de mis sueños, cuando me alejo de mis metas, cuando dejo de usar mi cerebro, cuando me conformo, cuando diluyo lo que quiero y cuando empiezo a quedarme demasiado en mi zona de confort, cuando empiezo a esperar tal vez estar realizada, cuando recién empieza mi carrera profesional, cuando recién estoy al principio de lo que vine a hacer y de lo que quiero poder crear y de lo que ojalá tenga la suerte de poder construir si es que seguimos teniendo salud y seguimos teniendo tiempo. Ese gran privilegio de poder seguir teniendo el tiempo, el espacio, la capacidad, la salud, la vitalidad y la energía para poder seguir trabajando. Tenemos que hablar más del peligro de trabajar debajo de nuestra zona de confort, de trabajar por debajo de lo que nuestras destrezas permiten, por debajo de lo que nuestra capacidad intelectual es capaz de hacer. Tal vez para algunas personas sanar venga de ir más lento, de enfocarse más en balancear su vida, tal vez de tener temporadas de descansar y de nutrir la salud física y de priorizar el descanso y de ir lento. Pero para mí, cuando me regreso a ver para atrás, uno de los momentos y de las cosas más sanadoras que yo he hecho ha sido crear. No creo que hablamos lo suficiente de lo sanador que es crear, de lo sanador que es aprender, de lo sanador que es construir algo con tus manos que te reta, que te lleva al perímetro de tus capacidades, que te estira hasta los límites con un esfuerzo para lograr algo valioso y hacer un excelente trabajo y algo que nos da
esa satisfacción. Y obviamente con estos proyectos, especialmente creativos, la magia y el contexto de esto es que son proyectos que elegimos. El querer crear algo extraordinario no es algo que tenemos que hacer, es algo que necesitamos primero elegir que queremos hacer, es algo voluntario. Y qué regalo es tener la oportunidad de elegir estos retos voluntarios. Pocas cosas me regresan a mi centro, a mi norte, a lo que de verdad me importa. Recalibran el GPS como reflexionar sobre esa temporada de mi vida y lo importante que fue para mí, lo impactante que fue para mí volver a tener esos proyectos ambiciosos, volver a trabajar con ese enfoque, también con esa presión para volver a sentir ese fuego, esas dudas, inclusive las dificultades, el reto. De verdad que durante ese periodo de mi vida era como tener el alma y el cerebro lentamente erosionando. Me acuerdo decir, no, este es el principio de mi carrera profesional, estoy recién comenzando. No puede ser que ya esté negociando todo mi potencial y toda mi capacidad cuando recién estoy comenzando. Pero reflexionar sobre esa temporada en la que estaba solo tan aburrida es una manera de volver a apreciar y de volver a cambiar de punto de vista y de agarrar un ángulo súper productivo para agradecer por la presión que siento hoy, los sueños que tengo hoy, por las destrezas con las que cuento hoy, por los deadlines, por los miedos que vienen con este nivel, por los retos que vienen con este nivel. Agradecer por tener trabajo. Hay un quote de Tom Sachs, que es un artista súper famoso. Ha hecho un trabajo extraordinario por muchas décadas. Y él dice, el regalo de la excelencia, el regalo de hacer un excelente trabajo es tener más trabajo. Los resultados que estamos queriendo conseguir nos van a conseguir más trabajo. Ese es el juego. Un atleta no gana un campeonato para después sentarse en el sillón a descansar por el resto de su vida. Gana un campeonato para después al día siguiente regresar a entrenar para seguir jugando. Y entender cómo funcionan los cerebros y los estilos de vida de los atletas es súper útil para los negocios. Los atletas funcionan por temporadas. Los atletas respetan sus periodos de recuperación y de restauración física tanto como el estar jugando en un partido de campeonato. Una atleta respeta su terapia física, sus masajes, su terapia con su psicólogo, su rehabilitación, el dormir, el cold plunge, el estirar, el tener temporadas de bajo impacto, igual que respetan los juegos de campeonato o las medallas olímpicas, porque solo al respetar, honrar y priorizar esos periodos de restauración que entonces pueden funcionar al más alto nivel. Me ha servido muchísimo aprender de atletas y ver cómo tratan al descanso, la disciplina con la que tratan al descanso. Y no solo me refiero al descanso de no hacer nada tirados en el sillón, sino todas las cosas diferentes y activas que hacen para descansar y cómo manejan su vida en diferentes temporadas. Los atletas que funcionan al más alto nivel no trabajan de 9 a 5. Lo que hacen es que dividen su vida en diferentes temporadas y entonces cuando están en campeonatos funcionan de cierta manera, después cuando están en entrenamiento funcionan de cierta manera, después cuando están en baja temporada, en off-season, funcionan de completamente otra manera y entonces tienen diferentes prioridades dependiendo la temporada en la que están. Y esa manera de ver el alto rendimiento creo que es súper necesaria y súper útil para los negocios, porque para poder estar funcionando de esta manera energizante, tenemos que estar midiendo y viendo a nuestro año también como esas temporadas. Esa es la razón por la que yo divido mi calendario de lanzamientos por temporadas y la razón por la cual en esas temporadas hay diferentes niveles de ejecución. Hay temporadas de producción de contenido mucho más alta, hay temporadas de uso intelectual mucho más elevado cuando estamos adentro de un programa, por ejemplo, o estoy regrabando un programa. Hay temporadas de ejecución creativa súper intensa, como cuando estamos diseñando un journal. Hay temporadas de solo vender, hay temporadas de no vender nada. He ido identificando cuáles son mis ritmos para estar constantemente recalibrando las diferentes necesidades para entonces poder empujarme más lejos. Si en un extremo está el burnout, que es quemarnos, al otro extremo del péndulo está como la bruja de Narnia, que nos congela el corazón, nos congela el alma, que es cuando estamos aburridas, cuando estamos poniendo metas tan fáciles, tan simples o queriendo estar realizadas al principio de nuestra carrera. Alguien me hizo esa pregunta en un Q&A y me pareció tan valiosa.
que era cómo lidiar con la divina insatisfacción, como lo llamamos en el episodio 179, con el querer estar realizada, sentirte realizada. Y mi respuesta fue, no sé, creo que son preguntas existenciales que no deberíamos tener la respuesta al principio de nuestra vida. Tal vez nunca tengamos la respuesta. Estas preguntas existenciales se deben vivir, se deben explorar y se deben experimentar. No son un requisito para comenzar. Pero lo que sí no me hace sentido es estar buscando quererme sentir realizada al principio de mi carrera profesional, a mis 30 años. Tengo recién 31 años, esto recién comienza, todavía ni siquiera termino la primera década. Estar buscando ya sentirme realizada me parece poco realista y no me parece productivo. En cambio, cuando pongo una meta de decir dónde quiero estar de aquí a 20 años, de aquí a 30 años y cómo me quiero sentir con respecto a mi trabajo, quién quiero ser, qué frases quiero repetir, cómo quiero hablar de mi trabajo, con qué lenguaje corporal, con qué cara quiero sentarme en la oficina cada mañana, con qué palabras quiero describir mi semana laboral un viernes cuando veo a mis amigos. Cuando pienso en esos detalles y pienso en diseñar y en convertirme en una persona que me hace orgullosa ser de aquí a 20 años, eso sí me energiza, eso sí me pone un norte claro y me ayuda a querer seguir poniendo un pie al frente del otro. Pero si en un extremo está el burnout, el otro extremo es el burnless, en el centro hay una recalibración, nunca va a ser perfecto porque después nos metemos en estos rollos de entonces buscar cuál es el balance perfecto entre estos dos extremos. No creo que funciona. La realidad es tanto más imperfecta y cruda y desordenada que lo que suena en un pedazo de contenido. Pero si van a haber diferentes temporadas de un lado para el otro, creo que eso lo más importante es que en el centro de ese péndulo lo que hacemos es caminar para adelante. En un extremo del burnout, eso es cero productivo. Estar burnout es cero productivo. Estar en el burnless, cero productivo. En el centro hay un camino en el que podemos seguir avanzando, en el que seguimos construyendo, en el que seguimos creando, en el que seguimos ejecutando. Y mientras logremos crear estos sistemas dinámicos que son bien complejos, pero estos sistemas dinámicos que vayan de la mano en las temporadas de nuestras vidas, lo que está pasando en nuestra vida personal, entonces podemos tener el norte bien claro de en quién nos queremos convertir, qué tipo de trabajo queremos estar haciendo. Lo cual me lleva al siguiente paradigma energizante, que es ver todo como entrenamiento. Todavía me acuerdo el primer documental que vi y dónde empezó mi obsesión con los documentales fue en el 2020 cuando salió el Michael Jordan, que se llama El último baile, The Last Dance. Esa siempre es mi recomendación. Si quieres ver un documental que te energice, que te llene de ambición, que te llene de ganas, ese documental me cambió la vida. Lo vi en el 2020, entonces también el contexto era el mundo paralizado, un montón de miedo, incertidumbre, paranoia. Ver ese documental se sintió igual que el quote que les dije hace un rato, como una Coca-Cola en el desierto. No podía parar de ver. Era como si estuviese comiendo esas comidas que solo has estado antojada por tanto tiempo, pero que no sabías que te morías de hambre. No podía parar. Me vi como todos los episodios, fue un binge watching. No podía parar de pensar en esto, me voló la cabeza, me llenó de sueños y una de las cosas que más se me quedó, porque esto lo vi en el 2020, poco después de eso me divorcié, poco después de eso me gané la lotería del Green Card, un par de años después de eso estaba viviendo en Nueva York, mi empresa creció exponencialmente justo alrededor de ese tiempo y todo cambió. Estaba justo del otro lado de esa depresión clínica, volviendo a retomar estos proyectos, esta ambición. Estaba en esta Y de vida en la que en un camino era predeterminado que otros habían escrito para mí y al otro lado había otra opción en la que era ve y crea tu propio camino, ve y diseña tu propia vida, salte, pinta fuera de las líneas y crea lo que de verdad quieres crear. Y yo creo que ese documental fue un momento muy instrumental en decir esto recién comienza y yo no estoy al final de mi vida, porque en ese camino predeterminado mi vida laboral, mi vida profesional era un proyectito, era algo muy insignificante, muy chiquito y tenía estos sueños gigantes y me decían ¿para qué más grande? ¿Para qué quieres más? Por fuera yo ya tenía lo que debería querer, por fuera ya debería estar satisfecha, por fuera ya debería sentirme realizada, ya había cumplido con todo este checklist. Ya me había casado, ya tenía la hipoteca, ya estábamos en planes de tener hijos, ya teníamos todo, entre comillas, lo que uno debería querer, pero yo me sentía tan vacía y cero realizada y me sentía como que el principito de mis sueños. Y me acuerdo ese momento en el que yo solo quería hablar de este documental y de estos sueños y me acuerdo, me decían, pero ¿para qué más grande? Y me acuerdo pensar, ¿por qué no? Porque puedo, porque tengo 26 años, porque
Si no ahorita, ¿cuándo? Y más que nada, porque puedo y porque quiero. Una de las cosas que más se me quedó de ese documental y de Michael Jordan es cómo él trataba a la práctica y a sus entrenamientos. Él era famoso por decir que prefería faltar a un partido de campeonato que a una hora de entrenamiento y de práctica. Él honraba y respetaba sus entrenamientos más que al show, más que a los partidos de campeonato, porque él decía que es en el entrenamiento donde se ganan los campeonatos. Y muchos de sus colegas, muchos de los otros jugadores o de sus entrenadores decían que él trataba cada hora de práctica como si fuese la final de un campeonato. Él llegaba a practicar con el nivel de enfoque, disciplina y energía que él quería que su equipo también tenga. Y él llegaba a cada hora de práctica no como algo que le tocaba hacer, no como algo que otros exigían de él, no como algo de solo qué pereza, si ya soy el mejor del mundo, ¿para qué necesito practicar? No. Él llegaba a cada hora de práctica con el más alto respeto, con la más alta integridad, con el más alto nivel de energía y con el más alto enfoque de que los futuros campeonatos que él quería ganar venían de esas horas de práctica. Uno de los paradigmas mentales más útiles que he encontrado es ver a cada hora que paso trabajando en un pedazo de contenido, en un episodio, en un programa, como una hora de entrenamiento y de práctica para el nivel de episodios y de contenido que quiero estar produciendo y creando de aquí a 5 años. Y entonces, en vez de ver cada episodio que publicas, cada pedazo de contenido, como la final de un campeonato en búsqueda de una medalla, en vez de publicar un pedazo de contenido, un podcast, esperando los aplausos, esperando la validación, una de las cosas que más me ayudan y que más enfocada me mantienen es ver al proceso creativo de empezar un episodio, desarrollar la idea, crear el guión, grabarlo, tal vez volverlo a grabar, editarlo y publicarlo como un círculo. Y solo una vez que publico un episodio, solo una vez que publico un pedazo de contenido, cada vez que termino un lanzamiento, se cumple un ciclo creativo, se cierra el círculo. Solo cuando se cierra el círculo, se desbloquea el siguiente nivel y se empieza a volver como una espiral para arriba. Solo cuando completamos uno de esos círculos, entonces accedemos al siguiente nivel de este círculo. Para poder ganar un campeonato, si fuéramos Michael Jordan, tienes que subir, digamos que 50 niveles. Para eso vas a tener que tener tus 50 rondas de práctica. El publicar un episodio, publicar un pedazo de contenido, se trata de terminar una hora de práctica. Y eso siempre mantiene en mi cabeza enfocada en que se trata del nivel de episodios que quiero estar creando de aquí a 5 años. No solo se trata de sentarme detrás de la computadora creando ideas, eso es fácil. No se trata solo de estar practicando pero no publicándolo, porque la parte más difícil es exponerlo, es terminarlo, es completarlo y es publicarlo. Y entonces para mí, el requisito para que se cumpla con esa hora de práctica es finalizar algo, completar algo y publicarlo. Solo el momento que lo publico se termina el ciclo. Pero yo no veo a los comentarios o los likes o las descargas o los followers como parte del círculo creativo. Eso es algo secundario. Yo le veo a lo que está en mis manos como mi ciclo creativo y lo que está en mi poder. Cada episodio que publico es simplemente el nutrir y regar una semilla del nivel de expertise y el nivel de destrezas que quiero estar teniendo de aquí a 5 años. Mi contenido de aquí a 5 años va a ser el resultado de todas las horas de práctica que metí. Eso me mantiene mucho más motivada y me saca de la trampa y la distorsión de estar enfocándome en los resultados inmediatos o las métricas inmediatas o la gratificación inmediata. ¿Es parte del juego? Obviamente, en una hora de práctica me imagino que Michael Jordan sí estaba notando cuántos aros metía y cuántos pases exitosos hacía. Obvio que estás analizando la data en medio del juego, pero hay que saberlo hacer estratégicamente. Y creo que siempre tenemos que mantener la mitad de nuestro cerebro enfocado en el para qué a largo plazo, para distraernos menos, para enfocarnos más y para mantener bien claro nuestro norte. El siguiente paradigma energizante es no pidas la medalla si no quieres el estilo de vida que consigue la medalla. Pero cuando te enamoras del estilo de vida que consigue la medalla, entonces puedes conseguir muchas medallas a lo largo de las décadas. La prioridad es enamorarnos del estilo de vida que consigue la medalla. Si seguimos con el ejemplo de Michael Jordan, es enamorarnos del básquet, mucho más que la medalla. La medalla es solo como el 5% del 95% de la vida. El 95% de la vida de Michael Jordan no fueron las medallas, fue el estar jugando básquet.
fue el estar mejorando, el estar entrenando, el estar aprendiendo las destrezas necesarias para ser el tipo de líder que fue, y el tipo de jugador que fue, y el tipo de hombre de negocios que fue. Y eso vino de enfocarse más en el estilo de vida que consigue ese tipo de resultados. Cuando sea que nos distraemos, una de las maneras en las que protegemos nuestra mente, protegemos nuestro trabajo, es poniendo este filtro y acordándonos que lo más importante es el estilo de vida que consigue la medalla. Cuando mejoramos, trabajamos, optimizamos, nutrimos el estilo de vida, lo que hacemos en el día a día, lo que hacemos cada mañana, cada tarde, cada noche, cuando mejoramos eso, por efecto secundario, las medallas se empiezan a dar. Y no se empiezan a dar como una reacción única, sino que se empiezan a volver comunes y se empiezan a volver un efecto secundario. Las ventas, las comunidades que estás buscando, los seguidores, los likes, las descargas, son un promedio del trabajo que tú creas. Y entonces algo que me energiza mucho es, en vez de enfocarme, ¿por qué no estoy teniendo estos resultados? ¿Por qué me siento insuficiente? ¿Por qué tal persona parece que está yendo más rápido que yo? Es decir, ok, lo que está en mis manos es pensar dónde quiero estar de aquí a 5 años. Y cuando me imagino el nivel en el que quiero estar de aquí a 5 años, el puente que me lleva a ese destino es lo que empiezo a crear desde hoy. Algo que mucha gente me pregunta es, ¿será de empezar un podcast si todavía no tengo seguidores? No, es al revés. Los seguidores llegan a ti en respuesta del contenido que tú creas, de cuánto ayudas, de cuánto acompañas, de cuánto mejoras, de tu esencia, de tu servicio, de tu generosidad. Los seguidores no llegan a darte entonces permiso de comenzar. No. Tú construyes una comunidad al estar constantemente dando y entregando y apareciendo y ganándote la confianza y los corazones de otras personas. Y entonces el poder sí está en nuestras manos, por más cliché que suena, es verdad. Los resultados que queremos estar teniendo de aquí a 5 años van a ser el promedio del contenido que hemos creado en esos 5 años. La bola de nieve después se empieza a poner más grande y entonces un pedazo de contenido te lleva más lejos. La persona que lleva 10 años más que tú tiene una bola de nieve que le lleva muchísimo más lejos. Parece ser que les toma menos tiempo o menos esfuerzo. Es simplemente que han acumulado un momentum mucho más grande. Lo más energizante para mí es decir, ¿dónde quiero estar de aquí a 5 años? Y qué constancia, qué nivel de contenido, qué nivel de trabajo necesito tener para poder crear y construir ladrillo a ladrillo ese puente. El contenido que tú creas es el puente que te lleva a donde sea que quieres llegar. El contenido es el puente ladrillo a ladrillo. La meta es que cada ladrillo que colocamos sea mejor que el anterior. No solo se trata de ser constantes, se trata de ser constantes en la cosa correcta. No solo se trata de trabajar más duro, se trata de trabajar más duro en la cosa correcta. No solo se trata de trabajar más, se trata también de con quién trabajas, en qué trabajas, para qué trabajas. Son sistemas dinámicos y complejos. No solo se trata de meterle más horas, se trata de meterle más horas a las cosas que más te avanzan y que más resultados dan. Si yo paso 5 horas contestando correos versus 5 horas creando un episodio del podcast súper efectivo, el episodio del podcast me va a llevar 100 veces más lejos que las 5 horas contestando correos. No solo se trata de estar cansada, no solo se trata de estar estresada, no solo se trata de estar correteando, de tener un calendario lleno. Se trata de las cosas que verdaderamente nos avanzan y nos mueven. Por ende, no solo se trata de colocar más ladrillos, se trata de colocar mejores ladrillos. Para eso hay que traer un nivel de conciencia y de análisis al trabajo que hemos hecho. Es poder decir y elegir un aspecto en el que quiero mejorar, sea por episodio, sea por pedazo de contenido, sea por temporada, sea por programa. Y un ejemplo perfecto es lo que hacemos con los journals. Ya hemos hecho 12 lanzamientos. Y cada vez que se terminan el stock de un modelo de journals, al día siguiente empezamos a diseñar el siguiente journal. Y entonces ahorita ya estamos diseñando el journal número 11 que sale en agosto. Lo que hacemos como equipo es una reunión en la cual analizamos el proyecto. Y cada persona del equipo hace un análisis y comparte los golazos que se metieron, las metas que se cumplieron, los récords que se rompieron, las cosas que salieron súper bien, algo por celebrar. Y también las cosas que tenemos que mejorar. Entonces, algo que no salió tan bien, un experimento que no funcionó, pero no compartimos lo que salió mal solo por compartir o por reprocharlo. La meta es cuáles son las iniciativas que vamos a implementar
para mejorarlo en el siguiente. En este lanzamiento hubieron un montón. Tuvimos que repetir la campaña 2 veces. Nos entregaron los journals con unos errores. Se tuvieron que volver a llevar todos y arreglarlos. Tuvimos que sacarlos a todos de las fundas de tela, volverlos a mandar a la imprenta, contratiempo, trabajar en fines de semana. Se implementaron nuevas medidas aduaneras en diferentes países. Entonces tuvimos que implementar nuevos procesos al nivel de tecnología. Cuando analizamos esas cosas, la meta es desglosar las iniciativas a tener en cuenta, las decisiones que ya vamos a tomar para el siguiente lanzamiento. Elegimos los lugares en los que nos vamos a estirar. Ok, en el siguiente nos queremos estirar tal vez con el stock, vamos a producir más. En el siguiente nos vamos a estirar con cambiar el material de la portada para mejorarlo. En el siguiente nos vamos a enfocar en crear una mejor campaña, o tal vez en mejorar la estrategia de los correos, o tal vez en mejorar la parte de tecnología, o tal vez nos vamos a preparar más para la atención al cliente. Lanzamiento tras lanzamiento hemos ido mejorando un aspecto, una pieza del rompecabezas a la vez, pero eventualmente eso se acumula. Eventualmente se acumula de maneras extraordinarias. Para llevar esa misma estrategia al contenido es poder analizar y decir, ok, en esta temporada estoy mejorando en la calidad de mis fotos. Tal vez en esta temporada estoy mejorando con mi storytelling y por ende voy a siempre escucharme de nuevo un episodio y grabarlo una segunda vez. Tal vez en esta temporada de mi podcast estoy mejorando la tecnología. Estoy comprando nuevos equipos, estoy mejorando mi proceso de edición, estoy invirtiendo en nuevos editores para que me ayuden. O tal vez estás mejorando en tu elocuencia. Te estás editando tú misma para remover toda palabra de relleno, para aprender de eso, pero también para publicar episodios más elocuentes. Cuando estamos analizando y creando con un solo enfoque de algo que quieres mejorar, es más fácil estar mejorando cada ladrillo, estar avanzando y desarrollando esas destrezas. Para no solo estar colocando ladrillos y construyendo un puente plano, sino un puente que está mejorando 1%. Ese 1% eventualmente se convierte exponencial. Si has visto un gráfico de cómo funcionan las inversiones financieras, el crecimiento compuesto, el interés compuesto, el crecimiento exponencial de las inversiones al principio parece una línea recta. Esa es la paradoja, que a pesar de que sí está creciendo exponencialmente al principio, parece que no se está moviendo. En las palabras de Charlie Munger, la primera regla del crecimiento compuesto es que nunca lo interrumpas innecesariamente. El crecimiento exponencial no se debe interrumpir, especialmente en las primeras etapas cuando parece que nada está pasando y que todo está lineal y parece que nada está funcionando. Eventualmente ese 1% de crecimiento, 1% de crecimiento, 1% de crecimiento genera una expansión exponencial que se puede traquear clarito. Cuando empezamos a invertir con nuestro dinero, al principio parece que se está manteniendo como que solo estamos sumando la plata que le metemos. Si no lo interrumpimos, se convierte en un crecimiento que se empieza a multiplicar de maneras que la cabeza ya no puede comprender. La cabeza lógica no puede comprender el crecimiento, el interés compuesto, el crecimiento exponencial, porque no es lineal y no es simétrico. Si nos mantenemos mejorando el 1%, el 10%, con cada pedazo de contenido, con cada semana, con cada mes, esa bola de nieve crece y crece y crece y crece. Tenemos que saber cómo medir el progreso y no puede venir de medir las métricas de vanidad. Nuestro progreso tiene que ser medido de una manera objetiva. Si estás midiendo la calidad de tus fotos, va a ser mucho más fácil que veas ese progreso a lo largo de 3 meses, en los cuales aprendiste más de iluminación, de edición, y aprendiste a utilizar un trípode, y aprendiste a utilizar el flash de la cámara. Vas a poder saber, ok, en estos 3 meses estuve trabajando en la calidad de mis fotos. Después, en estos 3 meses, estuve trabajando en la elocuencia del podcast. Después, en estos 3 meses, estuve trabajando en las historias que estoy trayendo a mis anécdotas. Para eso estás leyendo novelas y leyendo tus journals anteriores, y para eso estás yendo al psicólogo, para eso estás aprendiendo a usar ChatGPT para mejorar tu storytelling. Al final de esos 3 meses vas a poder medir las destrezas específicas que ganaste y que desarrollaste en ese proceso de mejorar. Porque solo decir quiero crear más contenido no vas a poder medir, que te van a causar mucha frustración y que te van a sacar de tu norte, de tus prioridades y de lo que de verdad importa. Hay que saber qué medir, cómo medir, desde dónde medir, para qué medir y asegurarnos de que lo estamos haciendo con un enfoque de ganar más destrezas, de volvernos mejor en nuestro trabajo y de mantener la mitad de nuestro cerebro enfocado en el crecimiento, en ese interés compuesto, ese crecimiento compuesto
que va a suceder cuando estamos mejorando 1% año tras año. El siguiente principio energizante es una frase de Peter Thiel, que es el escritor de Zero to One, que se llama De 0 a 1. Es uno de los mejores y más importantes libros de negocios que vas a leer. Fue uno de los primeros libros de negocios que me cambiaron la vida. Es una persona muy importante en el mundo de los negocios, Silicon Valley, startups, inversionista. Él habla de este concepto de que la mayoría del dinero que vas a hacer, la mayoría de tu crecimiento, la mayoría de tus resultados, la mayoría de tus medallas están esperándote en el futuro. Pero para poder cosechar esos frutos, para poder agarrar ese dinero, para poder recibir ese crecimiento, esas ideas, para poder conocer a las personas, para poder desarrollar ese equipo, para poder agarrar los frutos que van a venir de las semillas que estás plantando hoy, te tienes que quedar en el juego. Él habla de que la intensidad y el crecimiento sí son medibles. El crecimiento de tu empresa es medible en números, en seguidores, en likes, en cantidad de contenido publicado. Pero hay otro factor que se tiene que mantener muy en mente porque no es tan fácil de entender, ni de visualizar, ni de medir, y es la durabilidad de tus decisiones. La durabilidad habla de qué tan sostenible es que tu empresa siga en el juego 10 años más tarde. Porque solo si estás en el juego 10 años más tarde, 20 años más tarde, vas a poder agarrar y cosechar esa mayor cantidad de dinero, clientes y frutos que te están esperando en el futuro. Cuando tomamos decisiones, cuando nos ponemos metas, tenemos que analizar que es un sistema dinámico, complejo, vivo, con muchas piezas en juego. El crecimiento y la intensidad son más medibles y también alimentan el ego, viene con aplausos, viene con frenesí, viene con cosas que presumir. En cambio, la durabilidad no. Las decisiones estratégicas que tienen que ver con que algo sea sostenible son más aburridas. No es instagramiable, básicamente. Para poder seguir en el juego de aquí a 10 años, tenemos que asegurarnos de que no solo estamos optimizando por crecer, estamos optimizando por durar. Va de la mano de ese mantra de este es solo el principio. Este es solo el principio. Este es solo el principio. Cuando estamos estresadas, cansadas, confundidas, comparándonos, desesperanzadas, es muy fácil solo ver para el pasado. ¿Por qué no lo he logrado? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no he hecho suficiente? Ya en el pasado no podemos cambiar nada. Ya en el pasado lo único que podemos agarrar es data, información, aprendizajes sobre lo que sí funcionó y que queremos repetir primordialmente, y también sobre los experimentos que nos entregan data acerca de cómo pivotear, ajustar, cambiar nuevas iniciativas, esos errores o fracasos o cosas que no funcionaron. Son súper sabias experiencias para ajustar los experimentos que seguimos probando. Si vamos a mirar atrás, que solo sea para agarrar la data, la información, la sabiduría. Cuando se trata de nuestras metas, de las medallas, de los campeonatos, hay pocas cosas más productivas que decir estoy solo en el principio. Qué privilegio poder decir eso. Qué privilegio tener ese tiempo, esa salud y esa vitalidad. Ojalá que podamos seguir en el juego 10 años más tarde. Ojalá que sigamos en este mundo, que sigamos teniendo salud, que sigamos teniendo vida para poder seguir teniendo trabajo y la oportunidad de seguir mejorando y la oportunidad de no solo seguir regando esas semillas, sino de eventualmente poderlas cosechar. Yo siempre les digo, con los programas digitales, con las ventas de sus productos, hay clientes que te están viendo, pero que se van a demorar 5 años en comprarte. Se van a demorar 5 años tal vez en ahorrar para poderte pagar, pero para que te puedan comprar, tú tienes que seguir ahí 5 años más tarde. No abandones el terreno que ya conquistaste. No abandones las semillas que están a punto de germinar y que puede que germinen en 3 meses, pero obviamente hay que no solo seguirlas regando, sino seguir avanzando. Y el último principio energizante para meterle gasolina a tu mirada hacia el futuro es planificar y ponerte metas en años y no en semanas. Mucha gente comete el error de ponerse metas en su negocio digital de semanas o de meses. Metas de ventas o metas de contenido, metas de descargas, metas de seguidores. Pero uno de los paradigmas mentales que me cambiaron la vida y cambiaron la trayectoria de mi empresa a nivel financiero y a nivel creativo es mirar todo con un ángulo mucho más amplio para tener suficiente tiempo de jugar con esas temporadas de las que hablamos antes. En vez de tratar de ser un atleta que trata de ganar un campeonato, también de entrenar, también de ir al fisioterapeuta, también de tener tiempo de calidad con su familia, también de dormir bien, también de aprender y hacerlo todo en la misma semana, es mucho más efectivo y mucho más inspirador y energizante ver a esas metas como algo que tiene que suceder en un año. Si un año yo quiero producir más episodios de un podcast, lo primero que hago es analizar
cuántos episodios publiqué el año pasado y lo visualizo adentro de un calendario anual. Pongo una estrellita en un calendario, digamos, del 2024, qué días del año publiqué un nuevo episodio. Esto me ayuda a visualizar el tiempo que tuve el año pasado. Esta data es extremadamente valiosa porque no es imaginaria. No me estoy basando en lo que siento que hice el año pasado. No me estoy basando en lo que siento que creé. Estoy analizando y midiendo números objetivos que me permiten sacar conclusiones informadas en vez de sacar conclusiones imaginarias. Es muy fácil caer en la trampa de sacar conclusiones imaginarias con tu contenido. Sentir que estoy haciendo un buen trabajo, sentir que no está funcionando, sentir que hice un montón pero que no está funcionando. No podemos basarnos en decisiones de negocios, en lo que siento que hice o no hice. Tengo que mirar la data. Una vez que veo este calendario, puedo analizar, puedo ver claramente que hay una temporada de un montón de episodios y una temporada con 0 episodios. Empiezo a sacar hipótesis o a sacar conclusiones de esos patrones. En esta temporada hice esto por esto. Esto estaba pasando en mi vida, esto otro estaba pasando en mi vida, tuvo este propósito. Puedo ver también el ritmo de estas temporadas, el ritmo de estos ciclos. Y ahora puedo elegir. Quiero mantener este ritmo, que significa replicar ese ritmo, que de por sí es una extraordinaria meta. Si ese año estoy enfocada en reconstruir los procesos internos de la empresa, mantener mi producción de podcast de año a año es un excelente ritmo porque mi atención y mi energía está enfocada en construir y en crear algo más. Ahora, si es un año en el que noto, me quiero llevar más lejos, quiero producir y crecer este proyecto, me quiero enfocar en llevarme más lejos, en mejorar estas destrezas, perfecto. Número 1, ¿tengo la energía? Número 2, ¿de dónde me voy a sacar ese tiempo? ¿Qué cambios voy a estar haciendo para asegurarme de que lo voy a poder lograr? Una vez que hago ese análisis y decido, este año me voy a empujar 30% más. En vez de decir, ahora tengo que crear 30% más al mes, un mes no es tan largo. Las semanas pasan volando y hay un montón de inconvenientes y de cosas que pasan en la vida y de distracciones y de emergencias y de feriados y vacaciones. Una semana no nos ofrece un montón de flexibilidad, pero cuando ves las cosas al año, entran ahí suficientes decisiones de meses en los que te vas a empujar más, meses en los que le vas a tomar más suave y más lento para que sea realista. Porque solo acuérdate que solo salimos perdiendo si estamos constantemente mintiéndonos el momento de ponernos metas. Estar sintiéndonos insuficientes con las metas que nos ponemos porque son demasiado altas o en el contraste demasiado bajas que se vuelve tan aburrido que no te energiza, sino que te mete en ese burn less porque estamos funcionando debajo de nuestra zona de confort. Ninguno de esos dos extremos es energizante. Lo que yo he encontrado que me enfoca, que es realista, que es honesto, es poner estas metas al año. Si analizo que en promedio el año pasado publiqué 2 episodios al mes y ahora quiero subirle un 30%, ¿cuántos más episodios tengo que crear al año y cómo los voy a dividir? Tal vez significa un episodio más de lo que hice el año pasado, pero solo pasando un mes. Porque un episodio más al mes es mucho más de lo que te imaginas. De esa manera puedo estar midiendo mi progreso a lo largo del año sin entrar en esos rollos de sentir que tengo que tirar la toalla, de que no estoy siendo suficiente, sino que me ofrezco suficiente espacio y flexibilidad para funcionar con estas temporadas y tener ciclos y temporadas mucho más intensas y ciclos y temporadas mucho menos intensas. Con un rango de tiempo más amplio, me enfoco muchísimo más a lo largo del año, me siento más energizada por periodos de tiempo más largos y puedo medir mi progreso y ajustar mi progreso de maneras mucho más objetivas y con suficiente espacio para pivotear. Si ya me doy cuenta que mi meta no está realista a la mitad del año, entonces es hora de ajustarle. Tiene que haber tiempo para pivotear. Tenemos que quedarnos más en ese tiempo de grises. Y cuando se trata de finanzas, tener una empresa es completamente diferente que trabajar en un trabajo corporativo. En un trabajo corporativo, tú trabajas cierta cantidad de horas y te entregan cierta cantidad de dinero. Las empresas no funcionan así y las empresas digitales peor. Una empresa digital se construye en base a confianza, se basa en admiración intelectual, se basa en construcción de relaciones. Son cosas que no se pueden medir en números y que no se pueden medir en horas de trabajo. Es un cúmulo energético de algo que se mide más emocionalmente, más intuitivamente y que obvio se puede llevar a una estrategia, pero en general
tus ventas son un reflejo de las relaciones, de la confianza y de la admiración intelectual que has cultivado, que has cosechado y que has seguido nutriendo. Eso no sucede diciendo, ya trabajé de 9 a 5 tales días y entonces tengo que poder vender esto al mes. En cambio, las planificaciones financieras empresariales cuando se hacen al año, es decir, ok, en este lanzamiento hice $12,000, lo que significa que por los próximos 12 meses hice $1,000. Así vas a poder presupuestar las cosas y vas a poder planificar de una manera mucho más estable sin irte a esos extremos. De decir, este mes tengo $12,000 para usar y el próximo mes voy a ver ahí qué vendo. Eso nos va a meter en problemas. Yo siempre hice mis planificaciones financieras de la empresa de esa manera y me funcionó tan bien que después me di cuenta, algo hay aquí, y lo llevé a mis planificaciones de mis metas también. Y entonces ahora pongo metas anuales y después las voy dividiendo en estos como benchmarks mucho más flexibles y dinámicos a lo largo del año. Pero es mucho más energizante ver las metas anuales que ver expectativas mensuales. Hay más espacio para jugar, hay más espacio para funcionar con la energía que tengo y cómo funciona la vida. Me ha ayudado a no solo que el proceso se sienta más energizante y más enfocado, sino a lograr muchísimos mejores resultados, que esa es la meta. Las estrategias que funcionan son las que dan resultados a largo plazo, no solo por una semana, no solo por 2 semanas, no solo por un mes, sino por años de años y eventualmente décadas de décadas de décadas. Acuérdate que un buen principio es estable y lo estable se puede sentir muchas veces aburrido. Lo durable, lo constante, lo sostenible es aburrido, no es instagramiable. Viene de mantenernos enfocadas y enfocados por periodos de tiempo cada vez más largos, a lo largo de años y a lo largo de décadas, haciendo las mismas cosas y mejorando en una misma dirección, para que entonces ese efecto compuesto y ese crecimiento exponencial pueda dar esos frutos y pueda funcionar. Pero si algo he aprendido en estos últimos años es que para poder construir algo durable, me tengo que proteger de esas distracciones, de esas tendencias, de esos extremos, de esas cosas que brillan por fuera y que tratan de sacarnos de nuestro camino, de esas ideas de pero si tal vez pruebo todas estas otras cosas y tal vez empiezo este otro negocio, esa adrenalina nueva, novedosa, que suena interesante, que suena instagramiable, que suena presumible, muchas veces es distracción. Y solo tú, construyendo este criterio, este filtro, analizando, vas a poder construir sobre cimientos súper estables. Un buen principio energizante es algo que funciona a lo largo de muchas instancias, a lo largo de muchos momentos, a lo largo de muchas diferentes industrias. Un principio eterno son esas cosas que no cambian nunca y que por ende las vas a poder ver en un montón de documentales, en un montón de biografías, en un montón de expertos en diferentes industrias. No podemos predecir el futuro, pero lo que sí podemos analizar son las cosas que no cambian y las cosas que siempre se mantienen iguales. Empezar por ahí nos ofrece cimientos mucho más robustos y mucho más estables para construir. Las tendencias, por más novedosas, interesantes o divertidas que suenen, no son cimientos robustos y estables porque vamos a tener que estar cambiando de tendencia a cada rato. Los principios, adoptarlos, aprenderlos, es una inversión de tiempo, tal vez un poco más larga al principio, que después, con esas buenas raíces, construir se vuelve más delicioso, más energizante. Un buen principio dura, es estable y por ende también es energizante para llevar toda nuestra energía para adelante, para seguir poniendo un pie al frente del otro en la montaña que estamos subiendo, para seguir poniendo estos ladrillos del puente que estamos construyendo. Con eso cerramos el episodio de hoy. Les dejo pistas del siguiente episodio porque vamos a hacer una segunda parte de otro cerebro extraordinario. Vamos a analizar la trayectoria, la vida, el cerebro de negocios de un escritor. Ahí van las pistas. Es hombre, es escritor y tiene un cerebro de negocios extraordinario. Ha roto récords con sus ventas de maneras que es difícil para la cabeza comprender y lo ha hecho todo siendo un escritor muy, muy, muy prolífico. Yo les hablé de él hace un buen tiempo en mis historias de Instagram y quiero saber si alguien adivina, si alguien se acuerda de quién vamos a estar hablando. Yo les voy a dejar pistas con emojis en los comentarios de Spotify de quién es el siguiente cerebro extraordinario que vamos a estar analizando. Con eso les dejo. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Les quiero mucho.